Bueno, este es el segundo video sobre la serie de excepciones. Y lo que voy a mostrar es un crimen que se comete muy a menudo con las excepciones, que es el hecho de tragarse las excepciones. Tragarse las excepciones significa capturar las excepciones y no hacer nada con ellas, ¿sí? Y es muy común. Imaginemos que estamos escribiendo un procesador de texto, ¿sí? Tenemos un documento, que será nuestro documento que estamos escribiendo, como si fuese Word, más o menos. Y tenemos un método que guarda ese documento, el contenido del documento, en una ruta. El método debería ser más o menos así, ¿sí? Como este. Ahora, ¿qué sucede? Es muy común, desgraciadamente, aún el día de hoy, ver que, como este método puede lanzar muchas excepciones, puede fallar ya sea porque no tenemos espacio en el disco, porque no tenemos permisos, porque está tomado para escritura ya por otra aplicación, o por lo que fuese. Pero el hecho es que lanza muchas excepciones. Muchos desarrolladores piensan que está mal que lance excepciones, que es un problema que lance excepciones, y por lo tanto lo que suelen hacer es algo como esto. Bien, permítaseme esto. ¿Qué significa? Si esto lanza una excepción, no se hace nada. Bueno, este es un verdadero crimen en serio. Cada vez que un desarrollador hace esto, un programador hace esto, está introduciendo un defecto en la aplicación, pero un defecto muy grave. Es muy grave porque, a menos que se detecte en una revisión de código, por ejemplo, si esto pasa a, por ejemplo, testing, o al equipo de calidad, o como se llame, este no va a ser capaz de encontrarlo en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque sucede en situaciones excepcionales. Por ejemplo, ¿cuándo va a fallar este método? Por ejemplo, cuando se llena el disco. Prácticamente nunca, ¿sí? O cuando el pad sea muy largo, que difícilmente se pruebe escribir en un pad muy largo, etcétera, ¿sí? Y además que, como se está ocultando el error, por ejemplo, un equipo de testing probablemente no lo detecte. Son muy difíciles de detectar, muy difíciles de detectar, y por lo general los detecta el cliente con un costo muy alto para la empresa, para nosotros o para quien fuese. Por ejemplo, vamos a un ejemplo real. Yo soy un escritor que está usando este procesador de texto. Tengo que terminar el último capítulo de un libro porque el editor me está apurando. Entonces trabajo toda la noche para entregarlo mañana, y probablemente al otro día suspendo la computadora y probablemente al otro día trabajo todo el día en el libro, ¿sí? Cuando por fin lo termino, voy, apretar guardar como, elijo la ruta, guardo, perfecto, no veo ningún problema, la aplicación no me avisa nada. Cierro el procesador de texto y voy a la ruta donde lo guarde para enviárselo por mail a mi editor. Cuando voy a la ruta me encuentro con que el archivo no está. Bueno, imagínense la sorpresa del escritor, si fuese yo, por ejemplo, la sorpresa mía, que el archivo no está. ¿Y por qué no está? Bueno, por ejemplo, porque se me llenó el disco. O porque sobre la carpeta que quise guardarlo yo no tenía permisos. ¿Qué sucedió? Esto falló, y el desarrollador que hizo este procesador de texto cometió como yo le llamo, crimen. Y esto es, para ponerlo bien explícito, es lo mismo que decir esto, ¿sí? Aquí no pasó nada, ¿sí? Es muy serio el asunto. ¿Qué sucede? Ya que estamos, creo que alguna vez todos hemos visto esta picardía, pero hay otra que no es tan pícara, que también es desgraciadamente muy común ver, que es hacer esto. Hacer algo acá.
es lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, pero bueno, este, como les decía, es un crimen y un crimen grave. Y tenemos un defecto muy grave que lo va a encontrar alguien probablemente luego de que compró el producto. ¿Qué sucede? Muchas veces lo que se hace es esto: log.error. No se pudo guardar archivo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mucha gente se le da la regla, se dicen nunca jamás pongas un try catch sin manejar la excepción en el catch, no te comas nunca la excepción, pero no se le explica cómo manejar la excepción. Entonces se vuelve muy común esto: lo estamos logueando. Bueno, es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo como escritor perdí mi trabajo, perdí mi contrato, perdí horas de mi vida, esfuerzo, lo que sea, y el archivo no se guardó. Y no es ningún consuelo el que en algún archivo perdido por alguna parte, en algún log, diga no se pudo guardar el archivo. ¿Sí? Bueno, otra cosa que se suele hacer, otro patrón, este también es un patrón y es un patrón igualmente grave. Igualmente grave. Otra cosa que se suele hacer es esto. Perdón. Throw. Es decir, logueamos la excepción y luego la relanzamos. Fuese la excepción que fuese, la relanzamos. No está tan mal, pero sigue estando mal. ¿Por qué? Aquí arriba tengo más código. Déjenme que les muestre así. Porque tiende a repetirse en todos los métodos, ¿sí? Como este lanza una excepción, este lanzó una excepción, entonces se le puso un try catch. Lo explicamos en el primer video, esto no se debe hacer, ¿sí? Y luego se loguea y se lanza. Bueno, entonces este también lanzó una excepción. La misma excepción, por cierto, que lanza este. Entonces se repite la lógica de poner un try catch, loguear y relanzar, y luego en el cliente de este método seguramente habrá lo mismo, un try catch, se logueará. Bien, esto está mal porque es completamente innecesario, básicamente, ¿sí? Si esto no está y este código queda como debe quedar, que debe quedar así, este método va a tomar esta excepción y ya tiene en la excepción la información que se hubiese logueado aquí. Nosotros ponemos la excepción, por ejemplo, en el toString de la excepción, tenemos todo por dónde fue pasando, qué método llamó cuál método fue el que falló, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este método seguramente tiene un cliente, ¿sí? Es decir, otro método que lo invoca, y por lo tanto esto también es innecesario aquí. Bien, ese try catch en algún lugar va a estar para manejar las distintas excepciones. El tema es dónde hay que poner ese manejo de excepciones, ¿sí? Básicamente hay que ponerlo donde podamos hacer algo, ¿sí? Donde tengamos más contexto, etcétera. Pero bueno, simplemente dejar claro que jamás por nada del mundo comerse una excepción. Ponerle un comentario o loguear no es ninguna solución, sigue siendo exactamente lo mismo. Y tampoco usar este antipatrón de loguear y lanzar, porque es todo código innecesario en todas partes y entorpece el diagnóstico de los problemas cuando uno revise ese log, ¿sí? Porque es redundante y no sirve. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos.